Bien, a continuación va a exponer el doctor Ricardo Mastay, jefe de la unidad de trasplante del Hospital Alemán, su conferencia titulada Tratamiento en hepatitis C se puede esperar. Cato. Gracias, Javier. ¿Cuál es la mía? ¿Coagulación, Andrés? No, la mía no. Hepatitis C 2013 Córdoba. ¿Y acá? Sí. Hola, muy buenas tardes. Para mí es muy bueno estar acá. Yo nací a 60 kilómetros de acá, así que vuelvo a mi lugar en el cual nací, en un pueblo muy pequeño que se llama La Granja. Probablemente ninguno de ustedes lo conozca, o casi ninguno. Pero está bueno volver. Lo segundo que me parece muy bueno es que la hepatitis C nunca fue mi área preferida de la hepatología. Probablemente un error mío en el tiempo, pero me gustó mucho que me diesen esta charla porque era para ponerme en una persona que obviamente está relativamente entrenada en la hepatología, tener una mirada, y una mirada que probablemente se acerque más a la de ustedes y a la mayoría de los generalistas y no especialistas en hepatitis C que aquellos que saben mucho. Así que probablemente vayamos compartiendo algunas cosas que a todos le pueden resultar interesantes, no muy profundas, pero sí por lo menos interesantes en la práctica diaria. Y lo primero que me parece sumamente interesante para mi generación es que yo compartí el nacimiento y el descubrimiento del virus C en la publicación que se hizo en el Science en 1989, y probablemente forme parte de la generación que vea curada la hepatitis C. Y la verdad que esto de alguna manera marca todo lo que ha ocurrido a lo largo de una vida en una especialidad. Ustedes saben que la hepatitis C es una infección grave y que es un problema realmente serio para la salud en el mundo entero. Se estima que hay alrededor de 180 millones de personas que están afectadas por la hepatitis C. Y que cuando queremos ver la epidemiología de nuestros países, nos encontramos que en Argentina hay un número cercano al 2,5%. Y una cosa interesante para la Argentina es que también vamos a terminar y se va a curar la hepatitis C, y probablemente la Argentina termine sin tener un estudio de campo sobre la epidemiología de esta importante infección que ha impactado enormemente a todo el mundo. Como ustedes saben, una de las preguntas que vamos a intentar juntos responder es por qué es necesario tratar la hepatitis C. Y básicamente es necesario tratar la hepatitis C porque es una enfermedad que es potencialmente curable, cuya evolución natural conduce a la cirrosis, a partir del cual, como ustedes saben, se desarrollan un número importante de complicaciones con un importante impacto tanto en la vida del paciente como en la economía y en el sistema de financiamiento de la salud. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento es erradicar la infección por el virus C con el fin de prevenir las complicaciones, incluyendo aquellas que producen y son responsables de la fibrosis, de la cirrosis, del hepatocarcinoma y del fallecimiento. Hay algunos aspectos tan importantes, relevantes hacia la gravedad que tiene esta infección y esta patología, que por ejemplo, una de las maneras de verlo es sabiendo que en la actualidad, y si vemos este dato del INCUCAI, la etiología número 1 de trasplante hepático sigue siendo el virus de la hepatitis C. Por lo tanto, es una enfermedad grave con consecuencias importantes, por lo cual uno de los temas importantes a discutir con ustedes es decir, poder elegir el tiempo de tratar. Algunos conocimientos básicos cuando hablamos de pronóstico de la hepatitis C. La progresión a estadios de cirrosis y sus complicaciones se producen en una minoría de los pacientes. En general, toma décadas, como pueden ver ustedes en el gráfico de arriba. No tiene un desarrollo lineal. Y hace muchos años, este señor, Poinar, que era un hombre que nació
un hombre que nació de la hipertensión portal y que rápidamente se dio cuenta que los intereses de la hepatología pasaban por otros lados, publicó este artículo en el Lancet, donde pudo definir cómo progresaba la hepatitis C y que veía que había pacientes que se desarrollaba la fibrosis con diferentes tiempos, y así pudo clasificarlos de diferentes maneras a los pacientes de acuerdo a la progresión de la fibrosis. En este estudio empiezan a observar que existían factores que predisponían a la progresión de la fibrosis. En este estudio demuestran que la edad a donde se adquiría la infección, el consumo de alcohol y el sexo masculino eran factores que predisponían a la progresión de la fibrosis. Y además existen diferentes cofactores que pueden jugar un papel importante. Y todos ustedes van a conocer probablemente a cada uno de estos cofactores que fueron en los primeros años de la enfermedad relacionados a la carga viral, al genotipo, a las cuasiespecies. Los candidatos en los tardíos 90 relacionados a los cofactores que podíamos llamar ambientales, y en los candidatos del nuevo milenio, aquellos relacionados con el huésped, como puede ser la raza, la genética, el síndrome metabólico, la edad y el sexo. Con respecto a los factores virales, hubo un enorme entusiasmo de pensar que podían jugar un rol importante como factor pronóstico, y a medida que empezamos a ver estos factores pronósticos también es intentar ayudar a pensar cuáles son aquellos pacientes. A veces nosotros es común en la consulta escuchar que si el paciente tiene un genotipo de determinado tipo o tiene una carga viral, y esto sería un factor suficiente para comenzar tratamiento. Y fíjense que tanto el genotipo como la carga viral no juega ningún rol en la progresión de la fibrosis. Sí, el consumo de alcohol, dato conocido por todos ustedes, que tanto la fibrosis como la inflamación, como el porcentaje de cirrosis es significativamente superior a los pacientes que toman alcohol. También todos ustedes conocen que tener una coinfección de virus C y HIV tiene un porcentaje significativamente mayor de cirrosis y de descompensaciones asociadas a la enfermedad. También ustedes saben, y como recién la doctora quiso encontrar una relación con la resistencia a la insulina, todos los factores que tienen que ver con el síndrome metabólico tienen un rol importante en toda la fibrogénesis, y también es lo que ocurre en la hepatitis C. Y solamente a modo de ejemplo, aquellos pacientes que tenían un OMAD, un índice de la resistencia a insulina mayor de 2, tenían significativamente más fibrosis que aquellos que tenían un OMA por debajo de estos valores. Además, ustedes también saben que la presencia de esteatosis o no esteatosis, como se observa en la figura, y sobre todo el diferente grado de esteatosis también, se puede relacionar claramente con la progresión de la fibrosis. Es decir, que vamos juntando aquellos factores pronósticos que están relacionados a la fibrosis. Otro dato importante es la relación que tiene con los estrógenos, y existen ya evidencias, yo diría más evidencias en el mundo de lo básico que de lo clínico, que los estrógenos tienen un efecto antifibrogénico, y existen algunos datos interesantes cuando lo que se compara cuál es la evolución de una paciente en su periodo premenopáusico y posmenopáusico, y podemos observar que las mujeres premenopáusicas tienen una menor progresión que aquellas que están posmenopáusicas, y algún dato interesante, que aquellas mujeres posmenopáusicas que toman o tienen reemplazo hormonal tienen también menos fibrosis que aquellas posmenopáusicas que no lo toman, y por lo contrario, las nulíparas, es aquellas mujeres que no han estado embarazadas, también progresa más la fibrosis que las pacientes premenopáusicas. Por lo tanto, este es un capítulo que también debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son las indicaciones hoy del tratamiento? Y un dato que me gustaría empezar a discutir dentro de poco con ustedes. Aquellos pacientes con una enfermedad compensada, naïf de tratamiento, sin contraindicaciones, se debe considerar para recibir tratamiento. El tratamiento lo debemos comenzar en los pacientes con fibrosis avanzadas, Metavid F3 o F4, y se debe considerar en los pacientes con fibrosis moderada, Metavid F2. En el resto de los pacientes, la indicación del tratamiento debe ser hecha en forma individual.
Y hay un dato importante que se marca, es la importancia que tiene el conocer si el paciente tiene o no fibrosis. Y probablemente este sea el dato más importante en la toma de decisión de tratar o no tratar estos pacientes. Por lo tanto, poder saber si el paciente tiene fibrosis o no, capaz debe ser el dato más relevante. Y fíjense que cuando uno ve los hitos en el manejo de la hepatitis por el virus C, todos ellos, a partir de que el paciente va desarrollando fibrosis y a partir del grado de fibrosis 2, empiezan los hitos que tienen que ver con el tratamiento, con el screening para las varices esofágicas y el screening para el hepatocarcinoma. Por lo tanto, y si consideramos que saber si el paciente tiene o no fibrosis es realmente el dato más relevante, tenemos que discutir cuáles son los métodos que tenemos para saber si el paciente tiene hoy fibrosis. Y hoy vamos a escuchar hablar sobre el tema de la punción biopsia hepática, por lo tanto no vamos a dar muchos datos, pero podemos saber que hay métodos invasivos y no invasivos, que la biopsia hepática, todos ustedes saben cuál es el uso y el buen uso que le hemos dado durante todos estos años de la biopsia sobre conocer el daño hepático, que nos pone a conocer además si el paciente tiene una fibrosis básicamente avanzada o no avanzada. Sin embargo, la biopsia es invasiva, sabemos y probablemente escuchemos que tiene error de muestra, que tiene variabilidad entre observadores, que no permite la evaluación dinámica de la fibrosis, y no es raro que en algún momento de nuestro entrenamiento, o probablemente el entrenamiento más jóvenes, de los más jóvenes puedan ver que también tiene complicaciones graves, como se observa en este caso. Por lo tanto, en los últimos años se han empezado a utilizar marcadores séricos, imagenológicos o elastográficos para poder medir en forma no invasiva la fibrosis. Y si ustedes ven, esta es una diapositiva a propósito que ya tiene varios años. Probablemente esto demuestra que nos hemos enlentecido también nosotros también en estos años en el crecimiento de muchas áreas específicas, donde pueden ver que ya existe un aumento cada día más significativo de los marcadores de fibrosis y la elastografía con respecto a la biopsia. Ustedes saben que la elastografía es una técnica que realmente se ha desarrollado muy bien en la Argentina. No hay muchos centros, no sé si hay un centro en Córdoba que hace elastografía. Es una técnica que básicamente tiene la capacidad de poder saber el grado de fibrosis que tienen, es realmente, está seleccionado, es realmente una técnica extremadamente sencilla, muy rápida y que básicamente evalúa una porción del parénquima hepático 100 veces mayor a la que explorada por la biopsia hepática y que nos permite básicamente poder saber si el paciente no tiene fibrosis, si tiene fibrosis significativa, si tiene fibrosis severa o tiene cirrosis. Y si observan, el valor diagnóstico del FibroScan es realmente muy buena, con un área baja de la curva siempre de alrededor del 0,8%, y nosotros acabamos de hacer un estudio que lo publicamos en la revista Medicina, que es un estudio muy sencillo, pero que nos permitió ver dos aspectos relevantes y que probablemente sean los aspectos más importantes en la charla que tenemos hoy, que esto nos permite básicamente saber muy bien si el paciente no tiene fibrosis o si el paciente tiene un grado de fibrosis avanzada. Probablemente esta técnica todavía en los estadios intermedios tenga dificultades para ser tan precisa. Hace tiempo, nosotros también el año pasado hicimos un estudio muy interesante con respecto a esto, que fuimos a averiguar si la elastografía ustedes saben que la elastografía salió en el mundo, hicieron más de 50.000 estudios y nadie se preguntó si era lo mismo hacer la elastografía en ayunas o no ayunas.